Estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a estudiar la palabra. Ahora espero poder predicar, no llorar. Me movió los sentimientos hoy mi pastor. Claro que uno se vuelve muy chillón en esto del Señor. Y hoy vamos a mirar la palabra del Señor, estudiar hoy en unos temas fuertes que han habido en estos tiempos, acontecimientos, que si es el final de los días, que si es el final de la historia, y hay una cantidad de temas y de preocupaciones en el mundo entero, por qué va a pasar hoy con la vida, con la historia, con la humanidad. Hay muchas cuestiones, ¿cómo se llama ese tema? Preguntas, incógnitas, teoremas, etc. Pero si queremos saber el futuro, pues miremos la palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Eso dice la palabra del Señor. Y hoy quiero que abramos en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis. Nadie predica Apocalipsis porque es terrorífico, y no es terrorífico. Apocalipsis es un libro de esperanza, y quiero que abran Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3 en esta mañana, y vamos a ver la palabra del Señor allí. Apocalipsis capítulo número 3. Estar predicando frente a un maestro, con uno que fue mi maestro, estoy aquí como medio, no me pasa común, pero predicar frente a un maestro mío es Dios. Vamos a ver si lo hacemos bien. Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de tu Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, Señor, y pedimos que en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, tú nos ayudes a glorificar tu santo y precioso nombre, a estar hoy con nosotros en esta mañana. Y Espíritu Santo, pido que hoy abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para entender lo que tú tienes para nosotros. Hoy lo hacemos así, oh Dios, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi amada, bendiciones, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y quiero pedirles hoy, en esta mañana, que poniendo sus ojitos aquí en este libro de Apocalipsis, Apocalipsis tiene unas características importantes al que hablar a la iglesia de hoy. Lo que se cree fue Juan el apóstol. Algunos exégetas dicen que no fue Juan el apóstol, sino otro Juan. Pero Apocalipsis fue escrito en griego jónico, un griego popular, no fue en griego estilizado, griego ático, sino fue escrito en griego jónico. Y tiene 3 características Apocalipsis en su carta. Ella es literatura apocalíptica, que quiere decir que no es literatura de destrucción, de no sé qué y si sé cuántas, sino que Apocalipsis es un libro que se llama literatura apocalíptica, que quiere decir literatura de la esperanza. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis, literatura de la esperanza. Y hay una esperanza para el pueblo de Israel en medio de muchas circunstancias que pasaron. ¿Cuáles eran las circunstancias? Nerón estaba persiguiendo la iglesia fuertemente desde el año 30 y algo hasta el 50 y algo, y la persiguió de una manera increíble, al punto
que la iglesia tuvo que tener mensajes de literatura apocalíptica, que en medio de la crisis hubiera esperanza. Y Apocalipsis realmente no es un libro catastrófico, es un libro de esperanza para el pueblo de Israel y de la humanidad. Eso es lo que trata Apocalipsis, que tiene cosas de evento futuro, sí, porque también es una parte profética y también es una carta. Y se divide en 3 temáticas importantes. Las cosas que has visto, lo que Juan el ángel Dios llama y le está escribiendo al ángel de cada iglesia. ¿Cuál es el ángel de cada iglesia? El líder o el pastor de cada congregación. Dios en Apocalipsis le está escribiendo al ángel de cada iglesia existente. Son 7 iglesias, la parte perfeccional de Dios. Pero en las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, Dios está dando una particularidad a cada iglesia. Y entonces Juan divide, si fue el escritor, en 3 cosas, en 3 divisiones Apocalipsis. Del capítulo 1, al versículo 1 al 20, son las cosas que has visto. Del capítulo 2 al versículo, del capítulo 2 al capítulo 3, 22, las cosas que son. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 22, las cosas que han de ser después de estas. Son 3 divisiones que tiene Apocalipsis. Y los teólogos han dicho, o los eruditos han dicho, que el escrito a las 7 iglesias es la radiografía de la iglesia a través de los tiempos. ¿Me hago entender? ¿Estoy correcto, querido profesor? Gracias. Es el mensaje de las 7 iglesias es la radiografía de la iglesia a través de los tiempos. Pero estaba leyendo que día un doctor de la Universidad de Jerusalén, y él estaba diciendo, el mensaje a la iglesia de hoy son las 3 últimas iglesias. Y yo dije, Señor, y me puse a estudiar y encaja perfecto. Y hoy quiero mostrarles por eso la iglesia del siglo XXI. Diga conmigo, la iglesia del siglo XXI. Mi gordito. Papá, gracias. La iglesia del siglo XXI. ¿Cómo es la iglesia del siglo XXI? Ustedes pueden leer en casa el mensaje de las otras iglesias anteriores, pero hoy vamos a enfocarnos en el mensaje a las 3 últimas iglesias, porque según los eruditos es lo que se está viviendo para el siglo XXI. Por eso me enfoqué en el mensaje a las 3 últimas iglesias. La primera característica de la iglesia del siglo XXI, vuelva sus ojitos al capítulo 3, versículo 1 otra vez y acompáñeme allí. Y le dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, último libro de la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, la que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que vives y estás muerta. Número 1, la característica de la iglesia del siglo XXI es una iglesia con apariencia espiritual. Diga conmigo, es una iglesia con apariencia espiritual. Y la iglesia del siglo XXI, en esta generación, hay muchas iglesias que son institucionales por trayectoria y que tienen apariencia de estar vivas, pero realmente están muertas. O sea, una iglesia con apariencia espiritual. Estamos en tiempos donde iglesias se han fortalecido, son muy grandes, tienen eventos, hacen una cosa, hacen la otra, da apariencia de mover y mover y mover y mover y mover gente, mover eventos, y da apariencia de estar viva, pero en el fondo están muertas. Eso dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y vea lo que el Señor dice. Cada vez que el Señor da un mensaje a las iglesias,
y al ángel de la iglesia. Al primero que Dios le habla en la palabra, diga conmigo, es a mí. Diga ustedes, es a usted, pastor. Casi siempre que uno hace un mensaje, al primero que le tiene que hablar Dios, ¿es a quién? A mí. Y el Señor le habla en el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 2, le dice a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, las iglesias en su mano. ¿De quién pertenece la iglesia? ¿A los hombres o al Señor? Al Señor. El dueño de esto no es ni Asambleas de Dios, ni Misión Palabra y Vida, ni un hombre. El dueño de una iglesia se llama Cristo. Yo no puedo definir sus vidas y yo no puedo ordenar en sus vidas. Y el apóstol Pedro dice que el pastor no se puede enseñorear de las ovejas. Y es que usted tiene, Glorita, que hacer esto. Jamás. Ella lo que tiene es que ir es a la presencia del Señor algún día. De resto, tenemos es que escuchar palabras. Jamás el pastor podrá enseñorearse de una oveja. Al contrario, el pastor da el mensaje que recibió del Señor. Esa es la tarea pastoral. Y en esa tarea pastoral, el Señor siempre da características de él. El que anda en medio de los 7 espíritus del candelero de oro. Y le dice a Éfeso, yo conozco tus obras. Éfeso significa ciudad de la diosa madre. O en su efecto dice dejar ir. En otras traducciones. A la iglesia en el capítulo 2, versículo 8, que fue de Esmirna, la traducción es mirra. Para que mirren bien, no mentiras, mirra es ungir, es la que da un olor grato, un olor bonito, y le dice, y le escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Perdón, ¿quién es el que vivió y el que dice esto? Cristo, no hay otro. Eso fue la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tuvieron tacha. De las 7 iglesias, 5 tuvieron tachas. Y Esmirna y Filadelfia estuvieron chuleadas. ¡Cling! A la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Cristo. Esmirna es de Pérgamo, de patrimonio, ciudadela. Tiatira significa hija en el 2:18 y le dice, escríbele al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. De a cada iglesia les da una característica de Cristo, de él mismo, el que tiene los ojos de fuego, al que vive, al que murió y ahora el que resucitó. Siempre dio unos mensajes. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 3 y en estas 3 últimas iglesias. Entonces, al parecer es una iglesia institucional que tiene vigencia en el tiempo. Vea lo que le dice acá en el capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Cuando se dice de nombre, se habla de institucionalidad. Y hay iglesias a través de los siglos y a través de los tiempos que son institucionalizadas, que llevan años hablando de iglesias cristianas, hablando de cualquier iglesia. Hay muchas iglesias que ya tienen muchos años en vigencia y se han institucionalizado. Y tienen cuestiones de eventos, tienen cuestiones de muchas de obras. ¿Eso fue un gato? No. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Óigame bien. Hay unas cuestiones que la iglesia de Esmirna está haciendo y hay cosas que están a punto de morir. O sea, hay cosas que han hecho fuera
de lo que Dios instituyó en la palabra. Y esas cosas están a punto de morir. Mire, hay cosas, hay eventos que antiguamente se hacían muchísimo. Hoy en día ya perdieron vigencia. Y lo que no pierde vigencia es la palabra de Dios, porque el Señor dijo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, vigencia. La vigencia de la palabra jamás va a tener vigencia. Y nos toca revisar al interior de nuestras iglesias lo que estamos haciendo bien y lo que está mal. Lo que toca morir, que muera, y toca renovarnos en el Señor. Dice la Escritura que nuevas son las misericordias del Señor todos los días. Hay que renovarnos, porque a través del tiempo, veíamos en la vigilia, el miércoles en la noche con Jesús, vimos que María y José, ¿cuántos años tenían con el Señor cuando fueron a esa Pascua? 12 años. Y hay veces que llevamos 12 años institucionalizado algo, pero en un día perdemos la focalización en las cosas del Señor. Así es. Se nos perdió el Señor. ¿Dónde está? El exceso de confianza nos está matando en la iglesia, diciendo, eso Dios nos ayuda. Y si Dios no está con nosotros, un día se demoraron para perderlo. ¿Y cuántos días se demoraron para reencontrar a Jesús? 3. O sea, para que el Señor le dé a uno cosas, mire, Dios se las da. Mantenerlas están ahí, pero perderlas en un día. Y para volver a reencontrarse con el Señor, el precio es el triple. Por eso a la iglesia le toca empezar a mirar desde la Escritura lo que toca morir, lo que toca renovar, lo que toca estructurar, lo que toca que se está haciendo al interior, y que lo que se esté haciendo al interior esté Cristo. Porque hay iglesias que se alejaron de la Escritura. Iglesias donde ahora hay cámara de humo, parece un concierto chévere, bacano. Pero ¿hasta qué punto está el Señor ahí? Donde ya no se está predicando de la palabra, porque ya no se tiene pastores, sino coaching de vida. Y el coaching ya no habla de la palabra, sino de frases motivacionales. Tú puedes. Vive el día como si fuera el último. Haz lo que quieras, porque no se sabe si mañana morirás. Y la palabra. Entonces, dentro de la Escritura, Dios le habla a Sardis y le dice, aunque usted esté institucionalizada, mi hija iglesia, usted está muerta. Y entonces le dice, sé vigilante, vea lo que le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no deje morir las cosas que Dios tiene como trascendencia en la iglesia, como principios de la iglesia. Hay iglesias que han prohibido orar los unos por los otros. Iglesias que han quitado, ya no se bautiza la gente. Iglesias que han quitado la Santa Cena. Iglesias que han dicho, ya no se puede predicar más de 20 minutos porque la gente se duerme. Pablo predicaba toda una noche hasta que los jóvenes se caían de las ventanas. El caso de Utico. Se foqueó el chino. En la vigilia duré 1 hora y 45 en el mensaje y no nos dormimos, gracias a Dios. En la semana muchos de nosotros, o de pronto alguno, no tiene tiempo para leer la Escritura, pues afine su cuerpo, su personalidad y su parte posterior para estar 2 horas adorando y escuchando la palabra del Señor. Ay, es que la nueva escuelita dice que no se pueden más de 20 minutos. Mensaje de 20 minutos es una empanada espiritual. Yo no doy empanadas espirituales. Y entonces vea lo que dice la Escritura. Entonces, reestructurar o afirmar lo que se puede.
La iglesia debe hacer una reestructuración interna y volver a los caminos o a los principios que Dios dio. La oración no se puede dejar. Una iglesia que no ora, el diablo se la devora. Una iglesia que no ayune está fuera del contexto divino. Hechos capítulo 1 dice que entraron en oración y ayuno la iglesia, y 10 días después vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 están orando allá Pablo y otros hombres, y dentro del capítulo 2 al capítulo 13 pasaron entre 17 y 20 años. Y hubo una acción que transversalizó la teología, y fue el ayuno y la oración. Amén. Hay un ejercicio espiritual que no se puede dejar morir. Y las iglesias del siglo XXI, hay unas que están quitando los principios espirituales y bíblicos que Dios dejó. ¡Ay, hay eventos! Viene Miel San Marcos. Ayuno congregacional, las iglesias de la ciudad. Y entonces sé vigilante con esto. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Oiga, ¿qué fue lo que Dios le dio a las iglesias? ¿Qué fue lo que Dios le dio? Es para ver lo que nos está haciendo bien, pero ¿qué es lo que recibió? La doctrina del Señor, la palabra del Señor, el logos del Dios vivo. Y cuando se recibe el logos del Dios vivo, mire, Juan coge, cuando escribe Juan, en argé, en jologos, caigologos, en prostonteón, caiteos, en jologos, Juan 1:1 en griego. El logos, Juan hace una conexión entre el griego y la cosmovisión judía. ¿Qué era el logos para los helenos, para los grecorromanos? El logos era la fuerza universal que creó el universo, para el contexto griego. Y Juan va y dice, yo les voy a explicar el logos. En el principio fue la palabra, el logos. Y él es el logos, el que creó el cielo y el universo. Juan hizo una conexión teológica fuerte. Y en esa conexión teológica fuerte que hace, la palabra de Dios dio vida a todos los corazones que estaban muertos en oscuridad, y los sacó a una luz. Por eso el Señor dijo, yo soy la palabra, el logos, el que se encarne en mí, o que me deje encarnar en él, la palabra, yo produciré vida. Yo seré como una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, vea lo que no se puede dejar, la doctrina, la palabra. Muchos predicadores hoy en día están cogiendo un versículo y empiezan a hablar, y hablen, y hablen, y hablen. Nunca más vuelven a mirar el texto. La mejor manera, mire, lo que a ustedes lo forman, lo que a usted el Señor, el Espíritu Santo los puede redarguir, no es lo que yo diga, es lo que el texto dice. Dígame amén, ayayay, uyuyuy. A mí me da risa porque muchas veces le dicen, uy, pastor, en la vigilia me dijeron, pastor, pero usted puede que le contaran mi vida, ¿no? Ni idea. Pero la palabra hace el efecto necesario. Ella es la que pule. Y entonces en el capítulo 3, vea lo que le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Dónde se guardan las palabras del Señor? En el corazón. Para que el Espíritu Santo lo redarguya y le diga, guárdelo. Y dice la Escritura, y arrepiéntete. La palabra del Señor en el griego, arrepentimiento, traduce metanoia. Y eso es estudiantes de teología. Metanoia. Cambio de mente. Y tiene otra confrontación o tiene otro accionema ahí, y es estrofos, volver al camino. Cuando yo me arrepiento, cambio de mente. Oiga, sí la estoy embarrando. Cuando la palabra llega a su corazón y usted dice, sí, aquel joven que le está respondiendo a la mamá y está en su edad tremenda de problemas, cuando el Señor lo toca, dice el chino, sí, mamá, perdón.
la embarré. Y apenas los papás, bueno, cuando un joven ve porque una mamá santanderiana cuando se equivoca, ¡nunca! Y cuando un hijo ve que su mamá le pide perdón y le dice, hijo, perdóname, el hijo apenas dice, mi mamá, ¿qué le está pasando? ¿Qué le dan en esa iglesia? ¿En qué jíbaro anda por allá esa iglesia? Si hay algo, familia, cuando hay un cambio, ese cambio produce algo que no se puede dejar. Arrepiéntase, cambie de mente. Si hay acciones que a usted lo está llevando allá abajo, dice que el entendido de los proverbios, el entendido va para arriba. El arrepentimiento es la acción necesaria para recibir a Cristo en el corazón. Sí, Señor, mi vida era esto y ahora necesito esto. Y la iglesia cae en vacíos y toca arrepentirnos. Si se ha dejado la palabra, si se ha dejado las acciones espirituales o los ejercicios espirituales, pues toca volver a ellos. Y entonces vea lo que dice la Escritura. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La mayoría de iglesias, hay iglesias que fueron muy institucionalizadas y de un día para otro, ¡prac! Ayer estaba viendo ministerios de Estados Unidos que fueron muy institucionalizados, muchos ministerios. Y ayer estaba viendo que muchos de esos ministerios institucionalizados, por dejar las raíces de la palabra, han estado en decadencia espiritual. La única manera para trascender en el tiempo y hacer parte de la historia de la iglesia y dejar una huella en la humanidad es nunca dejarnos del texto de la palabra y guardar su palabra. Y si hemos caído en algo, tenemos a Jesucristo como ese abogado que tenemos para con el Padre y arrepentirnos. Y va para adelante. Mira el que está a su lado. Arrepiéntase y vaya para adelante. No hay de otra. Si embarramos en algo, hermano, pídale perdón al Señor, arrepiéntese y vamos para adelante. No hay de otra. Entonces vea lo que dice la Escritura. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oiga, en grandes remanentes hay gente, en esas grandes multitudes hay gente que se ha tomado las cosas del Señor en serio. Por eso a mí me fastidia cuando alguien cristiano se vuelve religioso y dice, uy, es que los adventistas, en el adventismo habrá alguien que sigue al Señor como es. Uy, es que los católicos, ¿qué? Hay gente en el catolicismo que tiene al Señor arraigado y tiene hasta mejor testimonio que uno. Uy, es que esos tales no juzguemos. Si sabemos de la palabra, ore por ellos. Es más, el catolicismo fue la que nos abrió la puerta para conocer la palabra. ¿Cuál es el problema? Diga conmigo, esta es palabra de Dios. Diga ahora conmigo, te alabamos, Señor. Hay principios que no se dejan nunca. Y entonces vea lo que dice la palabra del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oye, quiero comentarles que en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis, habla sobre el libro de la vida. Los que han inscrito sus nombres bajo el nombre del Cordero inmolado, esos son los que serán salvos. Eso es lo que habla Apocalipsis. Por eso la importancia de recibir a Cristo en el corazón y que cuando usted lo acepta con la sangre de Cristo, se escribe su nombre en el libro de la vida. Qué tinta imborrable en ese libro. Por eso el sacrificio de Cristo tan importante aceptarlo en su vida y su corazón. ¿Se acuerdan Semana Santa? La Pascua, el Pashá.
en los que untaron la sangre del Cordero, la muerte eterna que hizo, pasó de largo. Por eso el que acepta a Cristo en el corazón, la sangre del Cordero, la muerte eterna, pasará de largo. Cristo es nuestro Cordero pascual. Mira que está a su lado, no se separe de Cristo. Dígale, no se separe de Cristo. Esa es la importancia. Y por eso habla el Señor de unas vestiduras espirituales. Dice la palabra en Colosenses, vistámonos pues de Cristo. Si no es Cristo nuestra vestidura, entonces ¿qué es? Pero en el camino de la vida posiblemente hemos manchado esas vestiduras. En Zacarías capítulo 3, un sumo sacerdote, Josué, manchó sus vestiduras y llegó ante la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, cámbieme esas vestiduras. Y la iglesia también será así. Dice la iglesia que subirá allá arriba con sus vestidos sin mancha y arruga. Por eso las mujeres tienen que usar crema Pons, para que entren sin mancha y arruga allá arriba en el cielo. También. Es que nosotros no le podemos tanto. A nosotros nos nace una línea de expresión y termina en surcos de dolores, pero no importa. Pero ustedes sí. Bueno, claro que hoy en día ya nos preocupamos, ¿no? Que la cremita, y la esposa le dice, venga, le echo crema, abra la boca. Porque una crema sin abrir la boca no hace efecto, ¿no se han dado cuenta? Yo no sé por qué abren la boca. ¿Tiene más efecto cuando se abre la crema o yo he pensado es que si hay exceso de crema, entonces el exceso de la come, no entiendo. Y vea lo que dice la Escritura, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El quien no se avergonzó del nombre de Jesús, Jesús no se va a avergonzar de nosotros allá arriba en el cielo. La iglesia de apariencia espiritual se le olvida y les da pena predicar de Jesús. La iglesia de apariencia espiritual tiene eventos. La iglesia de apariencia espiritual parece una iglesia que se mueve, que trae, que maneja, que hace una cosa y la otra, pero se avergüenzan del nombre de Jesús. Esa es la iglesia de apariencia espiritual, que no le importa los vestidos espirituales, no importa cómo anden. Hay algunos que andamos muy bonitos, pero por dentro podemos estar chirosos. Santo, diga conmigo, 3 deditos. Ahora sí, 3 deditos. Diga conmigo, recibo, ayúdeme en la administración. Gracias. Y vea lo que dice la palabra. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está dispuesto a restaurar a los creyentes, de restaurar iglesia, de restaurar pastores, de restaurar líderes, de restaurar hermanos, pero hay que arrepentirse. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Si usted ha dispuesto sus oídos, disponga el alma y el corazón para que la palabra del Señor haga y renueva y renueve lo que tenga que renovar de nosotros. No es la religiosidad, no es una cuestión lo que nos va a hacer salvos, es la convivencia diaria con el Señor Jesucristo. Número 2, vea lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia del siglo XXI es una iglesia con apariencia espiritual, definitivamente. Hay iglesias con apariencia espiritual, muy loables, muy de todo, pero vea lo que dice el texto. Versículo número 7 dice la palabra del Señor. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que cierra y abre puertas? El Señor. Número 2, la iglesia del siglo XXI es una iglesia con fundamento espiritual. Diga conmigo, la iglesia del siglo XXI es una iglesia con fundamento espiritual.
La iglesia del siglo XXI es una iglesia de fundamento espiritual. Las que han aceptado la palabra del Señor y han arraigado a Cristo en el corazón. Esa es la iglesia espiritual. Y la iglesia espiritual, vea lo que hace. Es la que entiende y tiene la dependencia del único y santo y verdadero Dios, y el que tiene la llave de David. La llave de David traduce a los reinos, el poder de los reinos. David, ¿qué fue? Rey. Y el reino davídico es el reino que está por encima de todos los reinos. ¿A quién le decían hijo de David? A Jesús. Jesús, hijo de David. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Ten misericordia de mí. El que tiene la llave. Y ese que tiene la llave es la iglesia que entiende el señorío de Cristo. Diga conmigo, el señorío de Cristo. Esa es la iglesia con fundamentos espirituales. Y la iglesia de fundamento espiritual recibe y escribe Dios a la iglesia. Y vea lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Mire, cada mensaje de las iglesias en Apocalipsis, al primero que le escribía es a quién. Al ángel, al pastor. Es que la palabra ángelos, no van a confundir, porque es que cuando estudiamos angeología, en la angeología los ángeles no tienen ni cuerpo ni forma. Entonces no le vaya a decir a su esposa, hola mi ángel. Le está diciendo que no tiene ni cuerpo ni forma. No, ángelos, la palabra en el griego ángelos traduce mensaje o mensajero. Y en este efecto, el mensajero en este momento soy ¿quién? Soy yo. Pero sí tengo cuerpo y tengo formita. Entonces, gordita, pero ahí está. Entonces, el fundamento espiritual es el que habla del Señor Jesucristo. Y lo peor de todo es que, o lo bueno de todo es que vea lo que dice el versículo 8. El Señor en todas las iglesias de Apocalipsis dijo, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que pasa al interior de cada iglesia. El Señor sabe lo que pasa al interior de cada hogar. El Señor sabe lo que pasa al interior de cada persona. Así es. El Dios que tenemos es un Dios tan personal que sabe lo que pasa contigo en tu corazón, lo que pasa en tu hogar, lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en el mundo. Así es. El Señor conoce las obras. Dijo Job, estamos desnudos delante de ti. Dígame usted, ¿qué le puede esconder al Señor? El Señor te conoce de pe a pa. Sabe lo que haces. El ladrón cuando va a robar, hace así, vea. Pero se le olvida mirar hacia dónde. Y la cámara del cielo nunca deja de filmar. Estas cámaras sí. Si se va la luz o el internet, pero la del Señor no. Entonces el Señor conoce las obras. Y conoce las obras de una manera tal, porque vea lo que dice, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y eso me gustó mucho, porque empecé a estudiar la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, en Filipos, era una ciudad fuerte, era una ciudad de muchas transacciones económicas también, era una ciudad rica, pero era la ciudad en Filadelfia donde se había levantado el culto a la diosa Diana. En Éfeso, en Filadelfia también había unos pequeños, en Éfeso se había levantado el culto a la diosa Diana, pero en Filadelfia también se habían levantado muchos cultos a diferentes dioses. Y esta iglesia, Filadelfia, fue la que hicieron los apóstoles que naciera esa iglesia ya para pelear contra todas las fuentes del gnosticismo y de todas las corrientes filosóficas de la parte griega. Y era una iglesia pequeña, no era una iglesia muy grande. Dice, aunque tienes poca fuerza. Y mire que la verdadera iglesia del Señor no se mide ni en amplitud, ni en lo grande, ni en números. La iglesia del Señor se basa en aquellos que hacen la voluntad
del Señor. Amén. Tremendo. Me gustó eso porque no era una iglesia muy grande, pero era una iglesia con fundamento espiritual y me dio aliciente. Porque nosotros, aunque no somos muy grandes, es una iglesia con fundamento espiritual. Qué hermoso era eso. Y a mí me gusta eso porque hay iglesias que no son multitudinarias, pero tienen un fundamento espiritual. Yo siempre dije, yo voy a ser pastor de pocas ovejas o de muchas. Porque si se hace lo que dice la Escritura. No podemos pasar la Escritura como hablábamos en la vigilia. Hay gente que es selectiva en la Escritura. Voy a hacerle caso a esto, voy a hacer esto, ay, pero esto no. La iglesia de fundamento espiritual sabe y conoce el propósito del Señor. Y vea lo que dice la Escritura. Voy a abrir una puerta. Y yo he visto aquí una bendición grande en la iglesia. Grande. Aquí muchos han llegado, pastor, no tengo trabajo. Pastor, esto y lo otro. Oiga, Dios ha abierto una puerta y los ha ubicado muchas veces. Así es. Hay una bendición aquí en ese tema. Y esas puertas que Dios ha abierto, dice la Escritura, nadie las puede cerrar. Amén. Porque todo creyente, todo que ama al Señor, Dios abre puertas. Pero también cuando Dios quiere tratar, la cierra. Porque hay en la bendición del Señor, mucha gente entiende la bendición del Señor, pero hay algunos que como que se les pierde el tema y dice, oiga, yo soy muy bendecido, ¿no? Aleluya. Y entonces hay veces Dios dice, está confiando en sus fuerzas. Entonces Dios dice, y se cierran las puertas. Y cuando Dios cierra las puertas, dígame quién las abre. Ay, mira al que está a su lado y dígale, mantenga ese amor al Señor. Mire, Filadelfia significa eso, amante, amor. Filadelfia significa esto de amor fraternal. Filos es el amor fraternal. Filadelfia, amor fraternal. Eso traduce el nombre Filadelfia. Hay algo que dentro de la iglesia que no tiene mucha fuerza, y hay algo en las iglesias que son pequeñas, hay algo que las mantiene, que es el amor. Hay algo en una iglesia pequeña que como no son tantos, pues se conocen. Hola, Snedy. Hola, Olguita. Hola, no sé qué. Bien, bendiciones. Desde los primeros que llegan, porque quiero decirles que el título de los primeros que pisan la iglesia en la mañana la tiene esta pareja hermosa. 8:45 están en esa puerta. Les gana hasta liderazgo. Oiga, y lo peor de todo, vienen de lejos. ¿Sabe de dónde vienen? Desde el norte. Me decía esta mañana el abuelito, uy, pastor, esta mañana se demoró media hora el bus, pero aquí estamos. Y yo decía, Señor, diga conmigo, amor a la obra. Amor a la obra. Y cuando usted tiene amor a la obra, amor a Dios, amor a esto, pues Dios abre puertas. ¿Qué más? Y vea lo que dice la Escritura. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe que hay algo que al Señor le inquieta en el corazón? ¿Cómo es que algunos tienen rótulo de cristiano y negamos al Señor? ¿Con nuestros labios o con nuestras acciones? No negar al Señor es ni con nuestros labios ni con nuestras acciones. Claro, no está diciendo que tenemos que ser perfectos y después de recibir a Cristo, chévere que uno llegara a las aguas bautismales y uno se levanta de esas aguas bautismales y decir, nunca más voy a pecar. Eso sería una belleza. Mejor dicho, no andaríamos, levitaríamos. Pero Dios sabe de nuestra condición. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. Oiga, había un tema tremendo dentro de la iglesia de Filipos. Se les levantó a la iglesia de Filipos una secta de los judíos llamado apóstoles. Se empezaron a llamar apóstoles unos judíos que no eran. Y empezaron a atacar a la iglesia de Filipos diciendo, nosotros somos los verdaderos apóstoles. Y hay gente que pelea diciendo, es que nosotros tenemos la verdad. La única verdad es Cristo Jesús. Es que nosotros somos la verdad. Es que nosotros tenemos la palabra del Señor recién salida del horno. Esta mañana escribió el Señor esta Biblia. Entonces yo tengo la verdad. La única verdad se basa en Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Algunos se levantarán diciendo, yo tengo la verdad, yo tengo. Y el Señor va y le escribe a esta gente y les dice, ¿saben qué? Esa sinagoga de Satanás. Tremendo esa palabra del Señor. Sinagoga de Satanás. O sea que hay cultos que han perdido el horizonte de parte de Dios. Y el Señor las tildó así. Y dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, la iglesia de Cristo es la que Dios ama. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que guarda su palabra, la que no niega a Cristo ni con su voz ni con sus acciones. Esa es la iglesia real. Y entonces, por eso es que yo les he dicho, mire, cuando Cristo venga, no va a venir por una denominación, no va a venir por el nombre de una iglesia, va a venir por los que le recibieron en el corazón. Mira lo que dice el texto, y dice, por cuanto has guardado mi palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Perdóneme, me tocaría a los que no han entrado a discipulado que entren y miren la línea escatológica. La hora de la prueba que va a venir hacia el mundo se llama la tribulación y la gran tribulación. Algunos ignoran estos términos porque no han metido en la escritura. Pero la Biblia dice que Jesús viene por la iglesia. La iglesia el Señor la arrebata y empieza la tribulación y la gran tribulación para el mundo. Que ahí sí es donde viene de Apocalipsis capítulo 4 en adelante. Y los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis, ahí sí es donde se va a destapar todo. Pero les tengo una buena noticia. Los que han guardado la palabra, Dios los va a guardar de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Amén. ¿Usted cree esto? Amén. Uy, dele un aplauso al Señor y dice, guárdame. Dígale, guárdame. Si usted no ha recibido a Cristo en el corazón, hoy el Señor nos va a desafiar a que usted se lo entregue de corazón con este mensaje, porque después de esto va a venir la prueba más grande de la historia para el mundo entero. Entonces vea lo que dice el texto. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si hay algo cuando lleguemos allá arriba, el Señor, hay algo que va a hacer acá. Cuando en el cielo se arrebata el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, y cuando suba la iglesia, aquí va a haber una coronación con la iglesia. Pero ¿quiénes son? Los que sirvieron, los que amaron la palabra, los que pastorearon, los que guardaron la venida del Señor, los que se mantuvieron en santidad. Eso es. Los que tuvieron dominio con el viejo hombre. Eso es lo que habla la Escritura. Y entonces esta iglesia, familia, la que se identifica con el Señor Jesucristo, dice esto: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré
columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Las columnas para Éfeso, en Éfeso, en Filadelfia, habían unos temblores muy fuertes en Asia Menor. ¿Qué es Asia Menor hoy en día? La península anatólica, o sea, Turquía. Ahí quedaba la posición de las 7 iglesias. ¿Y qué cosa para temblar allá? Lo único que ellos vieron para tener entidades antisísmicas o edificios antisísmicos fue hacer unas bases grandísimas para que las construcciones no se cayeran. Y entonces Dios dice, el que me recibe y el que yo le lleve al cielo, le haré como una base fuerte, y usted será una persona fuerte. ¿Se acuerda cuando el Señor le cambió el nombre a Jonás? Jonás, ¿qué significa? O Simón, ¿qué significa? Débil, caña. Mire cómo éramos en el mundo. Cualquier cosa y entrábamos en crisis, ¿sí o no? Cualquier cosita y veíamos los caminos de la vida no son como yo pensaba, y se hunden en el alcohol, se hunden en la tristeza y se hunden. Pero el que está en Cristo, a través de la crisis, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oiga, es algo que cambia la perspectiva de vida. Y cuando estemos allá arriba, seremos bases. Y la base tiene nombre. Vea lo que dice la Escritura. Le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios. Usted tiene sello. Y usted, oiga familia, en el campo espiritual, vea lo que pasa. En el campo espiritual hay algo, y es que cuando Pablo unos hombres iban a echar un espíritu inmundo de la vida de un hombre, el espíritu les habló y les dijo, porque ellos dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo os conjuro. Y el bicho que estaba en ese hombre le dijo, a Pablo sé quién es y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son. En el ambiente espiritual, el otro ya sabe quiénes somos de Cristo. ¿Me entiende? Y en el ambiente espiritual ya se sabe quiénes somos del Señor. ¿Usted es del Señor? Entonces vean lo que dice la Escritura acá. Y dice la palabra del Señor, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Usted en el cielo tendrá un nuevo nombre. Uy, yo le doy gracias al Señor y me quitan ese Wilson, Padre de la gloria. Me renuevan mi nombre allá arriba y el suyo también. Y número 3, y termino esta mañana el mensaje de la iglesia del siglo XXI. Entonces, el número 1, la iglesia del siglo XXI es una iglesia con apariencia espiritual, pero también una iglesia con fundamento espiritual. Dijo una abuela, hay de todo en la viña del Señor. Número 3, vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14. Y escribe el ángel, la última iglesia. Estamos en la última oleada de la era de la iglesia. Escúchenme esto bien. Y escribe el ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios. El que estuvo en el principio de la creación de Dios. Mire, en Argé Egologos, en el principio estaba la palabra. En Argé Egologos, ahora se me fue. Caiteos Egologos, y Dios estaba en la palabra. Y dice, Hijologos en prostonteón, y la palabra era Dios.
En las versiones de la Biblia acá la tradujeron diferente. ¿Quién es el que estaba desde el principio? Cristo. Dijo un día Jesús predicando, yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Quién estaba allá en el principio? Dios, el Señor Jesucristo. Y entonces Cristo, vea lo que dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Número 3, es una iglesia con debilidad espiritual. Y las iglesias débiles espiritualmente hablando son las que han cambiado el fundamento espiritual. Oiga, las iglesias débiles espirituales están fallando en algo, que ni son fríos ni son calientes. Oiga, ¿a quién le gusta un tinto tibio? Resulta que en el contexto de la iglesia de la Odisea sufría de alcantarillados y de riegos de agua. Y dentro de la Odisea habían baños volcánicos. Entonces el agua potable que llegaba a la Odisea era agua tibia. Y la gente cuando iba a probar el agua tibia le daba piedra. ¿Me hago entender? El Señor también llega y dice, uy, esa vaina está tibio. Mijo, o se calienta o se calienta. Mira el que está a su lado, dígale, póngase ferviente en el Señor. La Biblia dice, seamos fervientes, calurosos en la oración, en la búsqueda del Señor. Ay, está haciendo qué calor. Ay, no, no voy a la iglesia. Está lloviendo. Ay, no, me derrito. Ay, es que están lejos. Miren, Bogotá, por más cerca, yo me demoraba de mi casa a la iglesia donde mi pastor 1 hora. Allá yo iba. 1 hora. Y eso es una iglesia cerca. Familia, si hay algo que en la iglesia que está ahorita con debilidad espiritual se volvió fría. Y hay gente que se está volviendo fría. Vamos a orar. Uy, no. El ayuno. 4, 5. No, yo que voy a aguantar hambre. No. Necesitamos que una iglesia vuelva a prender motores. ¿Cómo prendió motores en Hechos capítulo 1? Y dice el texto en Hechos 1, y estaban allá en el aposento alto, y estaban orando, ayunando y clamando en el nombre del Señor. Pero la iglesia del siglo XXI es una iglesia con una debilidad espiritual muy fuerte. Leyó esta mañana la escritura, uy, no, es que tenía un afán. Se van el lunes al trabajo sin ni siquiera haberse arrodillado un momento en la presencia del Señor. Fríos. Hay una iglesia fría del siglo XXI. Y vea la iglesia fría del siglo XXI. Las iglesias débiles espiritualmente tienen unas características que quiero que tome nota. Y hoy nos vayamos con eso en el corazón. Porque es lo que se está viviendo en esta época. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. La iglesia de la Odisea era una iglesia que era pudiente, era la iglesia más rica comercial, bueno, la ciudad más rica comercialmente hablando en Asia Menor. Y hoy en día la iglesia con debilidad espiritual, su mensaje se centra en la teología de la prosperidad. Pacten, compre la verdad y no la vendas. Pacten,
Hagamos un pacto, cacheteemos a Mamón. ¿Quién quiere hacer un pacto profético? Aleluya. Y la teología de la prosperidad está debilitando la teología del Señor. ¿De cuándo acá la iglesia se tenía que parecer eso y hoy en día no está pasando? El mensaje de la mayoría de iglesias débiles se están basando en solo dinero. Todo mensaje que se predica terminan con dinero. Hermano, pero venga, si usted no diezma se va al infierno. Mire, familia, ¿quién dijo que el que no diezma no entraría al cielo? Uy, pastor, ¿qué está predicando? Es una verdad. El diezmo y la ofrenda tienen que nacer del corazón. Y si no, no lo haga. Eso solo lo hace una persona que conoce al Señor y sabe que debe extenderse el reino. Pero no por eso se va a condenar. Santo. Algunos dijeron, no, este man se va a morir de hambre. Me importa un pepino. Pero la palabra de Dios dice eso. No es un mensaje que se basa en la teología teología de la prosperidad. No es teología de la prosperidad. Es que si usted, familia, si usted no siembra, si usted no da esa palabra profética, no le van a llegar las bendiciones espirituales. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Quiere ser bendecido con Dios? Trabaje. ¿Quiere que se le multiplique lo que usted tiene a su vida? Pues familia, ofrende. Mire, para ser, mi pastor está allá atrás, menos mal no me deja mentir. Para ser uno ministro de las asambleas de Dios, primero ese hombre de allá tenía que revisar mis diezmos en la iglesia. Si yo no diezmaba y no ofrendaba, él no me lanzaba como pastor, porque ¿qué voy a decir el día de mañana? Soy ministro si nunca ofrendé y diezmé. Eso era un compromiso en el corazón. Y él fue el primero que me lanzó a mi primera credencial. Él es el culpable. Y él mismo, Wilson, cumple con... Chévere, ay sí, el cabezón ese predica, pero si no sirve de otras maneras. Diga conmigo, eso es del corazón. Pero el mensaje, jamás ese hombre que está allá. Y eso que antes tenía acá la barba, hasta acá le parecía, tocaba poner la equipa, y por Dios hubiera podido decir que tuve un profesor judío. Pero ese hombre que está allá me dio el buen ejemplo de jamás predicar un mensaje basado en el dinero, sino basado en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el culpable. Nunca un mensaje, y vea el mensaje que se lanza entonces el Señor acá a ellos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia del siglo XXI, una iglesia con debilidad espiritual, no es rica con Dios, sino que son tan pobres que lo único que tienen son dinero. Digan amén, allá están vaciados, ¿o qué? Pero quiero que hagan esta reflexión teológica. La teología de la prosperidad en su momento caerá. La que resplandecerá será la palabra del Señor, quien vive y reina para siempre. Y estamos viviendo una época de una iglesia en debilidad, que lo único que se predica es de eso. Entonces vea lo que le dice el Señor a una iglesia de teología de la prosperidad, o de esa teología de iglesias débiles que solo hablan de eso. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vea lo que le está diciendo el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es una figura en la palabra, porque ¿cómo le vamos a comprar oro al Señor? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hagan tesoros
en el cielo. Amén. Dice Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo, dígale a los ricos que sean ricos en buenas obras, que le echen mano a la vida eterna. Porque el que solo se preocupa por las riquezas se convierte en su Dios. Y dijo Timoteo, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y hay gente que tiene tanto amor al dinero que no son capaces de desprenderse. Por eso el Señor le dice a uno, no se presente con las manos vacías, hágalo de corazón, haga un acto de lo que Dios lo ha bendecido, hágalo en un acto de compensación, porque las cosas de Dios, de lo que usted siembra, eso es cíclico, se recogen. Sin necesidad de, oh Señor, tengo que pactar, no. Lo que Abel, la diferencia entre Abel y Caín, en lo que fueron y le dieron a Dios, fue algo que fue del corazón. Abel lo cogió, lo escogido, lo bonito, lo más hermoso, lo primero. Caín dijo, sí, bueno, echemos, como él era agricultor, echemos 2 arracachas, está ahí con raíces y todo. Fue la actitud del corazón. ¿Y sabe quién enseñó a ofrendar? Pues Dios, porque es que Dios, para cubrir el pecado de Adán y Eva, porque se acuerda que ellos estaban desnudos, Señor, no, es que estamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Digo, pecaron. Entonces Dios, para cubrir el pecado, dice que hizo unas pieles y los cubrió con pieles. Perdón, ¿y la piel de dónde salió? Diga conmigo, de un sacrificio. Dios cubrió nuestro pecado con un sacrificio. Y por eso es que Abel dijo, Señor, si tú ofreciste eso para tapar mi pecado, yo ofrezco también un sacrificio. Diga conmigo, actitud de adorador. O sea, si usted hace lo que hace el Señor, pues es lo que dice la palabra, pues es un acto recompensativo. Y termina el texto diciendo así, familia. He aquí yo yo reprendo y castigo a todos los que amo. Me voy más arriba. 18, por tanto te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea tenía un templo para el dios, era el dios, adoraban al César y al dios Esculapio. Ese es el que tiene, ¿se han visto en las ambulancias que hay como unas serpientes con alas? Ese era el símbolo del dios Esculapio, por eso las ambulancias lo tienen. Y entonces, la ciencia de esa época, para cuando los ojos se irritaban, había una pomada que se echaban, y esa pomada se llamaba colirio, y ardía los ojos, pero los dejaba limpiecitos. Y entonces Dios les dice, ¿sabe qué? Échese en colirio para que vean las verdades espirituales de la palabra. Dejen de ser tan débiles espiritualmente hablando. Porque hay iglesias que si se fundamenta su teología en eso, son débiles en el carácter. Y termina con esto la palabra del Señor. He aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, pues, sé celoso y arrepiéntete. Ahora sí entiende por qué a una iglesia bien fundamentada, Dios muchas veces hace tratos del Señor. Hay tratos. Porque Dios tiene que al que ama, dice Hebreos, al que Dios ama, castiga y disciplina. Y termina el texto y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Familia, ¿han escuchado la palabra de Dios hoy? Amén. ¿Será que lo pueden dejar entrar en el corazón? Porque Él está diciendo, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Familia, Dios está llamando a la puerta de esta generación. Es decisión de nosotros si le dejamos entrar. Y dice, y termina el texto, y al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Familia, la iglesia del siglo XXI es con estas etapas. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo y aceptemos hoy al Señor en nuestro corazón. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Con esa misma devoción, yo quiero que se pongan sobre sus pies porque hoy es día de Santa Cena. Y antes de recibir la Santa Cena, póngase sobre sus pies. Y si usted tiene que hoy aceptar a Cristo de todo corazón, hagámoslo hoy. Para los que están en casa, Dios me los bendiga grandemente en esta hora. Y les pido que Dios los guarde en medio de este tema que estamos viendo. Si usted quiere, si usted quiere hoy recibir a Cristo en su corazón, quiero pedirle que en esta mañana usted diga, y ustedes iglesia, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, dígale: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, Señor, y hablo por mí mismo, empezando por mí. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendigo a los que están en casa, a los que vieron este mensaje, que la palabra del Señor more en abundancia.